y vamos a checar al doctor Gatell a ver qué nos dice en esta última, que es una de las últimas entrevistas que le hicieron. Vamos a analizar un poquito su lenguaje para ver qué es lo que nos dice. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes? ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso, como es SARS-CoV-2, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica, y que debemos adaptarnos. Hoy ponía yo esta similitud, es como nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos. Bueno, hasta aquí, si ustedes observan algo en la pregunta que se le acaba de hacer, de que para cuándo regresaremos a la normalidad, vamos a ver cómo se hace esta pregunta desde un principio. ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos? Si ustedes observan, aquí estamos viendo una sonrisa muy chiquita, muy pequeña, pero algo que les voy a decir antes que nada es que en el lenguaje corporal algo que tenemos que analizar nosotros cuando nos dedicamos a esto es, lo primero es algo que se le dice contexto, y el contexto en el lenguaje corporal no es otra cosa más que el primero conocer un poco acerca de la persona o a qué se dedica la persona o qué hace. Lo primero que debemos entender es que el doctor Gatell antes que nada es médico. Y la gente que se dedica muchas veces al área de las ciencias o al área de la medicina, más que todo en área científica, por lo general son personas que no hacen muchas expresiones con la cara. Entonces, muchas veces llega a decir si ocultan algo o están mintiendo por el simple hecho de que no hay muchas expresiones en la cara. Sin embargo, sí vemos que el doctor Gatell aquí tiene una sonrisa muy pequeña, una sonrisa casi, no les voy a decir que falsa porque es una sonrisa real, las mejillas se están levantando. La sonrisa real hay que recordar que es arqueada, las mejillas tienen a levantarse y se mueve el músculo de los ojos. Así es que tenemos aquí una sonrisa real. Y sobre todo vemos que tiene una postura erguida cuando va a hablar. Todo esto nos indica bastante de una persona que es segura con lo que va a decir. Antes, ¿qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Para dar la respuesta, si ustedes observan, hace un corte con la cabeza a la hora de decir nunca, es un corte muy grande y se refiere a, se están juntando dos cosas, el lenguaje hablado que es el nunca y desde luego un no, una negación muy grande que está reafirmando las dos cosas, está diciendo algo que sí es coherente, pero no despega la mano del escritorio, lo cual quiere decir que lo hace para sentirse un poquito seguro a la hora de tocarlo. Nosotros lo que hacemos es apoyarnos en algo, como los políticos que se agarran, por ejemplo, del podio o del atril, en un momento dado sentirse seguros. Todos hemos hecho eso. A la hora de dar una explicación, llegamos a veces a agarrarnos de algo, a sostenernos de algo, a recargarnos en algo para sentirnos seguros. Aquí es el momento en que él empieza a dar la respuesta. Pero fíjense ya cuando empieza a hablar Debemos más. acostumbrarnos a una nueva normalidad que implica saber convivir con un agente infeccioso. Si ustedes observan, lo primero que hace es mostrar las palmas de las manos. Una de las primeras cosas que hace también es afirmar mucho con la cabeza. Cuando marcamos mucho un gesto de sí o afirmamos mucho con la cabeza, que hacemos mucho esto, estamos simplemente algo así como dando indicaciones. Eso es a lo que yo me refiero, dando indicaciones. Nos enseña las palmas de las manos hacia arriba, lo cual nos muestra honestidad. Los dedos separados, y lo cual nos muestra un poquito de emoción acerca de lo que está diciendo. Las palmas se muestran hacia arriba cuando estamos hablando de manera honesta o diciendo la verdad. Y también se separan los dedos cuando nos emociona un poco de lo que estamos hablando. Y lo otro también, mueve las manos cuando habla. Hay algo que me gustaría mucho que checaran, ahorita les explico a qué me refiero, pero por lo pronto sí está mostrando honestidad con las explicaciones que está dando. Como es SARS-CoV-2, que produce una enfermedad de importancia individual y colectiva, epidemiológica. Aquí vemos otra vez que sigue igual asentando con la cabeza de manera muy amplia, sigue otra vez mostrando las palmas de las manos, señalando todo en conjunto, lo cual quiere decir que en realidad no nos está mintiendo, está diciendo la realidad de las cosas y está diciendo o lo afirma o lo mueve la cabeza de esta manera un poquito, digamos, exagerada junto con las manos, para marcar que son cosas que se deben de seguir. También es algo así como cuando nosotros tratamos de que la gente nos comprenda algo, puntualizar algo, también lo hacemos de esa manera, lo marcamos de manera muy fuerte. Y que debemos adaptarnos. Hoy ponía yo esta... Aquí hubo un gesto que hizo, si ustedes observaron, juntó las manos y luego las separa. Aquí hay algo que quiero que ustedes entiendan, algo que en el lenguaje corporal le decimos cuadro de control. Cuando nuestras manos se alejan del centro de nuestro cuerpo, empieza a ser menos importante lo que decimos. Mientras más se acercan al centro del cuerpo, viene siendo más importante lo que decimos. También llegamos a separarlas para ilustrar
cantidades, pero en este sentido, si ustedes observan, el doctor Gatell casi no separa las manos del centro del cuerpo, lo cual quiere decir que lo que nos está diciendo es muy importante y siguen las palmas de las manos hacia arriba. Similitud es como nos hemos adaptado a la cultura de los terremotos. Esa es la nueva normalidad respecto a los sismos. Igual en salud pública tenemos que hacer adaptaciones en nuestra higiene, en nuestro espacio público, en la forma en que interactuamos unos con otros. A ver, creí que me iba a decir 2 años, pero me dijo nunca. ¿Eso quiere decir que es por el SARS-CoV-2? Es decir, ¿no le da esperanza ni a la vacuna ni al tratamiento? ¿O lo que está pensando es en el surgimiento de nuevos virus? Justamente. Si ustedes observaron, hay una risa muy pequeñita, que no lo vemos el reír, pero sí escuchamos. Hay una risa muy pequeñita, algo muy del doctor Gatell, es una característica de que siempre que le preguntan algo así, que entra como que hacerlo batallar un poquito con la respuesta, siempre emerge, siempre sale esta sonrisa, esta risita chiquita. En realidad no es precisamente que sea de deshonestidad. Esta risa, digamos que la tenemos todos, es una forma de controlar los nervios, es una pequeña muletilla que utilizamos la mayoría de nosotros para podernos controlar los nervios. Si se fijan aquí en esta imagen que estoy poniendo, aquí vuelve otra vez a tocar el escritorio para sentirse seguro otra vez un poquitito y volver a agarrar vuelo con lo que va a contestar. Estoy pensando en que las enfermedades emergentes de origen infeccioso, cuyos orígenes suelen ser la vida silvestre, 3/4 partes vienen de la vida silvestre. Fíjese bien cómo indicó las enfermedades de origen infeccioso, las dice hacia adentro, o sea, enfermedades que vienen de otra parte hacia nosotros. Esto le decimos nosotros gestos ilustrativos. Cuando una persona utiliza gestos ilustrativos, si ustedes se han fijado, el doctor Gatell, la gran mayoría del tiempo ilustra más con las manos. No hace muchos gestos con la cara, pero ilustra mucho con las manos. Y nos indica esto de que tiene un dominio del tema, prácticamente es médico y claro que conoce toda esta área. La forma en la que él lo mueve a través de las manos que les indico, nos indica de cosas que vienen de afuera. Y el biólogo de repente hace un movimiento también hacia afuera, no de aquí hacia acá, sino hacia afuera. Y nos indica de cosas que simplemente, pues qué más quisiera él que siendo médico no nos siguieran sucediendo. Continuamente representan una amenaza hacia la humanidad. SARS. Ahí tenemos otra vez donde juntan las manos. Cuando juntan las manos, en algunas ocasiones se llega a traducir como gesto de súplica, también se le llega a decir como un gesto para que entendamos que lo que nos está diciendo es muy importante tanto para sí mismo como para quien tiene enfrente. Cuando nosotros juntamos las manos, hacemos esto o hacemos esto, cuando estamos platicando con una persona, estamos indicando de que queremos vernos honestos. Lo que yo te estoy diciendo es verdad, es honesto lo que yo te estoy diciendo y es importante. Por eso es que se van las manos hasta el centro del cuadro de control. Lo más probable es que llegue a una estabilidad con respecto a la población humana, termine siendo de poca importancia en términos de causar enfermedad, de poca virulencia, y además eventualmente confío en que pudieran aparecer, sobre todo tratamientos, quizá vacuna sería un poco más retador. Aquí cuando se habló de vacunas y de tratamientos, si ustedes observan, volvió otra vez a agarrarse el escritorio para tratar otra vez de sentir seguridad. Esto es de que, siendo médico, ojalá haya una solución pronto. Es algo que yo estoy traduciendo de esta forma. Sentirse seguro de que ojalá llegue una forma de vacuna pronto. ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? Finalmente la nueva normalidad se resume prácticamente en el semáforo. ¿Qué significa exactamente? La normalidad nueva, la nueva normalidad quiere decir que, por ejemplo, elementos tan básicos como la higiene de las manos. Ahí está otra vez el gesto de las manos juntas. Nos vuelve a marcar otra vez que es importante. El hecho de que nos diga que nos tenemos que lavar las manos vuelve a ser importante para el doctor Gatell. En el área de la medicina es algo increíblemente importante que las manos estén higiénicas a todas horas. Y si lo hace, nosotros ya hemos visto que durante toda la cuarentena lo ha recalcado bastantes veces, que tengamos mucho cuidado con la limpieza de las manos o en general con el cuidarnos. El control del estornudo, que nos mantengamos en casa si es que tenemos síntomas de enfermedad, que estemos a una sana distancia literalmente respecto a la vía respiratoria, que es el mecanismo de contagio, lo incorporemos ya como actividades cotidianas. Retos importantes. Ahí está otra vez, volvemos a ver actividades cotidianas, vamos a ver que controlemos nuestra forma de cuidarnos, controlemos nuestro estornudo, que no salgamos si no es necesario. Y otra vez las manos se van al centro. Hasta ahorita ya hemos contado 4 veces que esas manos se van al centro. Otra vez nos dice el doctor Gatell que lo que nos está indicando es importante. Y si ustedes observan su rostro, sí hay una que otra movimiento, uno que otro gesto en su cara, pero son muy leves, son muy pequeños. No significa, vuelvo a lo mismo, que no sienta nada, simplemente significa que el Señor
Es un científico, es un médico, y la mayoría de los científicos no hacen tantas expresiones con la cara. La mayoría de sus expresiones suelen ser con las manos, suelen ser del cuello para abajo. Hubiera sido muy padre que se le vieran los pies, ¿eh? Importante es incorporarlo a nuestra cultura. La cultura latina es una cultura de cercanía física, de abrazos, de besos. Pero este tema del semáforo finalmente va a ser una transición, Sí. ¿no? El semáforo lo que significa es que el camino no solamente es del rojo al verde, que puede haber momentos en que se pase del verde al amarillo otra vez porque haya movimientos, los famosos rebrotes. Es correcto. Es eso lo que pretende el semáforo, es tenernos todo el tiempo atentos para saber si a lo mejor esta semana que viene estamos en verde, pero la siguiente regresamos al amarillo. Esto es lo que sigue, básicamente. Justamente, el semáforo es un instrumento tanto de monitoreo del riesgo como de las acciones que resultan de acuerdo al nivel de riesgo que se encuentre uno. Es análogo a el semáforo de las contingencias ambientales o de la actividad volcánica. Nos permite mantenernos atentos, con evidencia directa, poder saber cuál es nuestro nivel de riesgo, focalizarlo territorialmente en estados y municipios. ¿Municipio? Municipios, o sea, municipio por municipio. Podemos llegar a hacerlo por municipio. Obviamente, en cuanto hay menor cantidad de población, se pierde la resolución de esto y lo más probable es que sea más operativo tomarlo por conglomerados de municipios. Hasta aquí, si ustedes observan, ya van varias veces que el doctor Gatell voy a poner las manos otra vez sobre el escritorio. Bueno, lo mismo, esto es un gesto que simplemente se hace para sentirse seguro otra vez. No significa que se sienta muy nervioso, que se sienta muy inseguro. Desde luego hay un detalle. Vuelvo a lo mismo, es médico y cuando eres científico y conoces muy bien tu área, no tienes miedo a platicar de ella y se siente muy seguro que platica de ella. Simplemente se recarga porque es una forma de personalidad que tiene la mayoría de las personas que se dedican a esta área. Simplemente pues no son figuras precisamente públicas, aunque terminan siendo figuras públicas a la hora de que están en el ojo del huracán de trabajar para gobierno. Pero si ustedes observan, el doctor Gatell sigue dando las mismas explicaciones, sigue otra vez ilustrando, lo cual significa que el tema lo domina. Por lo general marcamos 3 cosas para saber si una persona miente. Si no concuerdan sus gestos de las manos y de la boca, que es uno, o sea que no estén coordinados. La segunda es que simplemente uno que se presente que vaya en contra de lo que nos esté diciendo la persona, por ejemplo un gesto de sí y con la boca diga que no, o bien el simple hecho de que las manos no se muevan. Y en este caso el doctor Gatell está cumpliendo con los 3, lo cual quiere decir que no nos ha mentido hasta ahorita. ¿Cómo van a medir exactamente la situación en que se encuentra cada uno de esos municipios o de esos conglomerados de municipios? ¿Cuál va a ser la detección que les va a permitir ir modificando el semáforo? Así es, de entrada hay una base. Aquí donde nos hace esta forma cortante con las manos hacia abajo, es un ilustrativo. Es un gesto ilustrativo que nos dice simplemente los datos que tiene hasta ese punto. Por eso lo muestra en la parte de medio del cuerpo y solamente al centro del cuerpo. Probablemente se puede llegar a decir que el doctor Gatell dice nada más lo que le conviene o lo que tiene que decir. No, simplemente vuelvo a lo mismo del contexto. Es un científico y lo único que va a hacer es decir lo que tiene nada más y solamente los datos que son. No nos va a adornar nada, no nos va a arreglar nada. Si ustedes se fijan, no habla como cualquier otro político que solamente te va a arreglar las cosas, te las va a decir bonitas. Él no, simplemente está diciendo lo que te tiene que decir. Nada más con el mejor vocabulario posible para que cualquier persona pueda entender. Que es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad depende de las condiciones sociales y económicas, los asentamientos humanos y la capacidad resolutiva del sistema de salud local. Y hay elementos móviles que son la actividad epidémica, el número de casos, la letalidad, la mortalidad, la ocupación de las unidades hospitalarias. ¿Más pruebas? Y de las consultas. ¿Pruebas? Sí, es posible que aquí en esta fase se requiera incorporar las pruebas serológicas, no necesariamente más pruebas de fase aguda, la PCR, pero sí pruebas serológicas. Aquí sí hubo un detalle que me llamó la atención del doctor Gatell. En cuanto empezó a explicar pruebas, incluso serológicas, ¿qué significa serológicas? Son estas pruebas que se hacen en el laboratorio, por ejemplo, para las pruebas febriles o el tipo de sangre. Pruebas que se hacen sobre una placa y se obtiene una prueba inmunológica, digamos de esa forma. Si ustedes observaron, la mano derecha estaba sobre su pierna derecha, mientras que solamente con una mano explicaba. Esto se oye un poquito extraño, pero quienes somos químicos lo sabemos de mucho orden de que el médico rara vez sabe hacer pruebas de laboratorio. Así es que el doctor Gatell nos está explicando cuáles son las pruebas serológicas, pero no significa que las pueda hacer o las sepa hacer. Es el por qué solamente nos ilustró con una sola mano. Ahora, si ustedes observan en esto que sigue, ya va a empezar a explicar algunas cosas que tienen que ver
con cuestión de vacunas o con cuestión de otro tipo de cosas. Sobre todo con una O sea, de visión, sangre. es una prueba de sangre en la que se Para miden ver. anticuerpos Ajá. para ver cuántas personas ¿Es han tenido probable o anticuerpos. es seguro que lo van a hacer? Es seguro que lo necesitamos. Lo que es todavía impreciso es que existan las tecnologías adecuadas y el conocimiento científico sobre en qué momento aumentan los anticuerpos, a qué concentraciones y si... No existe. Fíjense este momento, aquí el doctor Gatell se volvió a agarrar del escritorio y con una sola mano, con la mano derecha, nos empezó a explicar algo. Volvemos otra vez. Ya no estuvieron en conjunto las dos manos, lo cual indica que probablemente tenga alguna parte de la información, pero no la tiene toda, lo cual no quiere decir es de loca, no está echando toda la mentira completa, pero sí nos está dando a entender de que en cuestión de pruebas no las conoce todas. Él es médico, no conoce las pruebas de laboratorio por completo, lo cual quiere decir que hasta el momento todavía están en pie el que se puedan conseguir algunas cosas. Eso todavía, a pesar de que no. Impresionante que parece, lo es. No existe una descripción científica clara de si los anticuerpos son protectores y cuánto dura la inmunidad. Bueno, si ustedes observaron a lo largo del video, no podemos ver que el doctor Gatell nos haya mentido en algún detalle. Simplemente el doctor Gatell lleva a cabo las informaciones que debe hacer, el vocabulario que se pueda. Un punto que sí les puedo decir es el siguiente. ¿Cuál es la razón de que hoy el doctor Gatell llame bastante la atención en el sentido de la información que nos ha dado, o de que incluso ahora se ha convertido casi así como que en la tendencia o en una estrella? La razón es muy simple, es alguien que sabe mucho y que supo cómo explicarte. Eso a mucha gente claro que le gusta bastante, que una persona que sabe mucho se vea de una manera muy humilde a la hora de que explica, y desde luego se supone que todos lo entendemos. Ahora, si todos podemos entender y estamos empezando a mirar, doctor Gatell, ¿por qué no cumplimos con las reglas? Yo creo que ya viene siendo hora. Y lo único que les puedo decir aquí en cuanto al lenguaje del doctor Gatell es que simplemente como científico no presenta las expresiones tanto en la cara. Eso es muy común en la gran mayoría. Pero lo que sí les puedo decir es que nos ha estado diciendo la verdad, al menos en esta entrevista, nos estuvo diciendo la verdad de los datos que tiene, de lo que se tiene que hacer y de lo que podemos hacer para que no sigamos en la situación en la que estamos hoy. Ojalá les sirva, espero que les sirva de mucho, que les guste y nos vemos pronto. Y hasta luego y muchas gracias.